Romanos capítulo 14, del 1 al 20 voy a leer, gracias. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que hace caso del día, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hasta el versículo 20. Romanos capítulo 14. Del versículo 1 hasta el versículo 20 habla sobre dos tipos de creyentes. Dice, unos son fuertes y otros son débiles. Pero esta distinción sobre el débil en la fe, sobre el fuerte en la fe, es importante. ¿Por qué? Porque algunas personas, si no conocen sobre la parte de la ley, si no distinguen la parte de la ley, van a vivir solamente ¿por qué? Por las obras, van a vivir por su comportamiento, van a vivir por normas sobre la conducta o sobre la alimentación también. Y si no tienen claro el Evangelio, van a pensar que la comida es un impedimento para ir al cielo, o que los días, reglamentos sobre los días, son un impedimento también para ir al cielo. Pero la Biblia nos quiere enseñar sobre el débil en la fe, sobre el fuerte en la fe, para que las personas conociendo esto sepan cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos, de qué forma, cuál es la forma correcta. ¿Por qué? En muchas cosas de la Biblia hay opiniones. Hay que diferenciar entre una opinión y la verdad. Nadie va al cielo por la opinión. Al cielo vamos creyendo en la verdad. La Biblia no dice, conoceréis la opinión y la opinión os hará libres. No, la Biblia nunca habla de las opiniones para ir al cielo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero sobre la Biblia y sobre muchos temas, sobre la salvación también hay muchas opiniones.
Pero las opiniones no salvan a nadie. Las opiniones son cuestiones personales que las personas piensan sobre algo, pero son cuestiones personales, no son verdades. Sobre una opinión y una verdad hay una gran diferencia, como entre la luz y las tinieblas. Por eso Dios, cuando habla de las opiniones de los hombres, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de los hombres se llaman opiniones. El pensamiento de Dios se llama la verdad. Entre la verdad y la mentira son dos mundos diferentes, separados, aparte. El pensamiento humano son opiniones. Eso es el pensamiento humano, las opiniones. El pensamiento de Dios es la verdad, la Biblia. Por eso no puedo mezclar mi opinión con lo que está escrito en la Biblia. Si la Biblia dice, está escrito, algo es blanco, aunque yo opine que es negro, tengo que diferenciar que mi opinión es contraria a la palabra de Dios, porque la Biblia está diciendo que algo es blanco, mientras que yo opino que es negro. Entonces, si creo mi opinión es que a mí me parece que esto es negro. La Biblia está diciendo que es blanco. Si yo logro diferenciar que lo que estoy opinando es contrario a lo que la Biblia dice, voy a poder desechar mi opinión, porque descubro, esa es mi opinión, es lo que yo pienso. Julanito piensa esto, Sutanito piensa esto, Menganito piensa... todos son opiniones, y opiniones diferentes. Pero ese es el campo humano, el campo de las opiniones es el campo humano. Cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de la verdad de Dios, que es diferente a lo que opinamos los seres humanos. Acá dice, en el versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando las personas hablan de las opiniones, empiezan a contender. Entonces, si hablamos de la comida, en el caso bíblico y en el caso de los mandamientos y las leyes, muchas personas contienden si se puede comer el cerdo, si no se puede comer el cerdo, si se puede comer alguna comida que contenga sangre. Entonces, unos dicen sí se puede comer, otros dicen no se puede comer, y empieza el debate, la contienda sobre ¿qué? Sobre opiniones. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces hay problema, hay un choque. ¿Por qué? Porque uno opina que sí se puede y otro opina que no se puede. Aquí hay un choque, hay un debate. ¿Qué nos enseña la Biblia? Dice: recibid al débil en la fe. Y la Biblia va a definir quién es el débil. Pero no para contender sobre opiniones. Entonces la Biblia nos enseña, no es sano contender sobre opiniones, porque son opiniones. Es lo que piensa una persona, no es lo que está escrito en la Biblia. Entonces algunos piensan, esto sí tiene que comerse, esto no tiene que comerse, como en el tiempo de Jesús. Los escribas y los fariseos le reclamaban mucho a Jesús: ¿por qué los discípulos no se lavan las manos? Eso no estaba en la Biblia. Pero ellos lo usaban como si estuviese en la Biblia. Le reclamaban: ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Eso no tiene que ver nada para ir al cielo. Lavársela va a repercutir sobre la salud, sí. Se van a enfermar, claro, por la parte de salud física del cuerpo. Pero ellos mezclaban algo que era una opinión de lavarse las manos con algo que no tiene que ver nada con la vida espiritual. Claro, tiene que ver con la parte de la salud, de la higiene. Pero ese reclamo recibía Jesús. ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eso no tiene que ver nada con la vida eterna. Nada tiene que ver con el plano espiritual, lavarse las manos. Con la parte de salud, claro que sí. En la parte de la alimentación, la Biblia, cuando habla de la ley, también hay muchas normas sobre la comida. Pero si una persona no diferencia, la ley del Evangelio va a ser una mezcla. Si va a hablar de la ley, en la ley aplican todas las cosas sobre los alimentos, todas las cosas sobre los días, sobre las fiestas, sobre las lunas nuevas, sobre el día de reposo. En la ley sí aplica. La ley sí. No se puede comer con levadura. En la ley sí. No se puede cocer el cabrito en la leche de su madre. En la ley.
En la ley sí aplica. En el Evangelio no aplica. Hay una clara distinción entre lo que es la ley y lo que es el Evangelio. Entre lo que es la opinión de los hombres y lo que es la verdad. Por eso aquí dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender. Porque hay miles de opiniones sobre cosas de la Biblia. Pero puntualmente aquí, sobre la comida y sobre los días, hay un choque. El que come dice que come para Dios, y el que no come dice que no come para Dios, y el que cumple tal día lo cumple para Dios, y el otro dice que yo no lo cumplo para Dios. Hay el choque. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Uno dice, yo puedo comer de todo. Otro dice, no puedo comer de todo. Solo legumbres. Y aquí hay el choque. Pero lo importante es, la Biblia dice, aquí hay una definición del débil. El débil come legumbres. ¿Qué significa? El débil no come carne. En este momento el débil no come carne. ¿Por qué? Porque él piensa, está en contra de la ley. Si come carne, ¿está en contra de qué? De la ley. Entonces se queda solamente comiendo ¿qué? Legumbres, no más. Solamente va a comer legumbres porque ve el comer carne como un pecado. Entonces solamente va a comer legumbres. A este tipo de creyente la Biblia lo llama débil. Eso es el versículo 2, dice. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces la Biblia, para que las personas no tengan ese problema del debate y la contienda por sus opiniones, de que sí, yo puedo comer de todo, el otro no, yo no puedo comer de todo, yo solamente como legumbres, para que no haya el choque, la Biblia dice, uno no menosprecia al otro. No menosprecia al otro porque come o porque no come, porque ya se forma una norma dentro del corazón de la persona. Yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque yo como de todo. Y el otro crea una norma en el corazón. Yo tengo la razón porque yo solamente como legumbres. Y cada uno ya empieza el debate, el enfrentamiento. Yo como de todo y tú eres el errado, tú eres el equivocado. Yo como de todo. Yo tengo la razón. El otro dice, no, el equivocado eres tú. Yo tengo la razón porque yo como legumbres. Entonces hay el choque. Y en muchas cosas más hay ese choque de, muchas veces, opiniones. Es algo personal de cada persona. Bueno, pero ahí la redundancia, ¿sí? La persona tiene una idea. La verdad es comer de todo. El otro dice, la verdad es solamente comer legumbres. Pero es una posición personal. Tenemos que tener una distancia entre lo que a mí me parece y lo que la Biblia enseña. Es diferente. Yo no tengo que creer en Dios desde mi perspectiva, desde mi sentimiento, desde mi corazón, desde mis gustos. ¿Por qué? Es mi opinión. Yo tengo que creer en Dios desde la Biblia. No más. Desde lo que dice la Biblia. No desde lo que me parece a mí. No lo que me parece a mí. Lo que está escrito ¿dónde? En la Biblia. Por eso aquí que dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no menosprecie al que come. ¿Qué me quiere enseñar la Biblia? ¿Por qué dice que uno no menosprecia al otro? Porque como están en cuestión de opinión, la opinión de ninguno es correcta. La opinión del ser humano no es correcta. Mi opinión no es correcta. Dios tiene la verdad. La verdad es la Biblia. Los hombres solamente opinan. No es correcto la opinión de los seres humanos. Y hay muchas versiones sobre cosas que opinan. Y aquí pone el ejemplo del choque con relación a lo que se come. Del que come de todo, pensando que él tiene la verdad porque come de todo.
y otro que piensa que tiene la verdad porque él solamente come legumbres. No, esa no es la verdad. La verdad de una persona como creyente no está ni en lo que come ni en lo que no come. La comida no hace cristiano a nadie. Ni el comer ni el dejar de comer algo te hace cristiano. Te hará vegano, pero cristiano no. Muy diferente. Comer de todo tampoco te lleva al cielo. Por eso Dios quiere colocar algo aquí muy claro. Uno no menosprecia al otro porque eso no lo va a salvar. Esa opinión de que comer de todo es lo correcto, o de solamente comer legumbres es lo correcto, eso no salva a nadie. Por eso dice, no menosprecies al otro porque como no coma. A ninguno de los dos los va a salvar lo que comen. Eso no los va a salvar. En lo que coman no está la verdad. No los va a salvar. Nadie se va al cielo por una dieta. Nadie. Por una regla alimenticia no salva a nadie. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a mostrar? La ley y el evangelio son diferentes. La ley y el evangelio. Yo tengo que diferenciar ley y el evangelio. Si no diferencio la ley y el evangelio, voy a hacer una mezcla y voy a pensar que estoy en lo correcto, que yo soy correcto. Por la ley estamos perdidos. Por el evangelio nos salvamos. No por la opinión de nosotros. Por la ley quedamos condenados. Por el evangelio Cristo nos salva. No entramos nosotros nunca para tener justicia, nunca. Nunca somos salvos, somos limpios de pecado por algo nuestro, nunca. Entonces el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El versículo 5 hace la diferencia también entre ¿qué? Entre los días. Entonces, unos luchan y batallan con un día, el sábado. Otros pueden batallar con el domingo. Así como hay los dos grupos en las denominaciones, funciona igual. Trinitarios, unitarios o sabatinos y los del domingo. Un ejemplo, ¿sí? Porque muchas personas piensan que por esas distinciones van a ir al cielo. No, por los días tampoco. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Es este día, y si no es este día, entonces se pierde. Eso aquí habla de esa parte, ¿sí? En el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, y otro dice, no, eso no es así. Entonces pone el ejemplo de los dos casos, también en las opiniones. Este día es el día del Señor, el sábado, otro es el día del Señor el domingo. Entonces, el que opina que es el sábado, el día del Señor, él piensa que por esa opinión de que es el sábado, él se va a ir ¿a dónde? Al cielo. Y el otro opina, no es el domingo, el errado es usted, es el domingo. No. Ni el sábado los hace cristianos, ni el domingo los hace cristianos. Y otro dice, no importa, ni el sábado ni el domingo, todo es igual de lunes a domingo. ¿La Biblia qué dice? Tampoco eso lo hace cristiano, no importa. Un día no nos hace cristianos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahí dice el versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces la Biblia que dice, el que come, lo hace para Dios, y el que no come, ¿para quién lo hace? Para Dios. Ambos, desde lados contrarios, ¿para quién lo hacen? Para Dios. Uno come para Dios, otro no come para Dios. Hasta ahí. Ahí está mostrando la Biblia. Ambos, aunque están en posiciones contrarias, lo hacen para Dios. Luego, ¿qué es lo importante?
El versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Este versículo 7 dice que ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Aquí está hablando de los salvos. El salvo no vive para sí ni tampoco muere para sí. ¿Para quién vive? El versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí nos pone algo muy importante. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, personalmente. Todos vamos a estar en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? En el tribunal de Cristo, ¿qué nos va a salvar? ¿Nos va a salvar el día sábado? No. ¿Nos va a salvar el domingo? No. Ante el tribunal de Cristo, ¿nos va a salvar que comimos de todo? No. ¿Nos va a salvar que comimos legumbres? Tampoco. ¿Qué es lo importante en el tribunal de Cristo? Miremos el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Como un alma nos vamos a presentar delante de Dios. Como almas. El alma de nosotros se va a presentar delante de Dios. Entonces en ese tribunal, ¿qué es lo importante? ¿Tengo pecado? No tengo pecado. El grupo de la derecha, de las ovejas, el grupo de la izquierda, de los cabritos. ¿Por qué se diferencia los de la derecha de los de la izquierda? Vamos a mirar por qué se diferencia. Hay una clara diferencia. Tenemos que dar cuenta a Dios ¿de quién? De nosotros. Tenemos que dar cuenta a Dios. Eso es el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, como alma delante de Dios. ¿Tengo pecado o no tengo pecado? Esa es la gran definición, o en el juicio final se va a tomar la decisión de nuestro destino eterno. ¿Me voy a la derecha o me voy a la izquierda, como oveja o como cabrito? Yo tengo que dar cuenta de mi alma delante de Dios. ¿Tengo pecado o no tengo pecado? ¿Por qué sabemos eso? Miremos el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice que eso a veces es una ocasión de caer. Las personas piensan que eso es lo que los lleva a la vida eterna. Yo voy al cielo porque yo solamente como legumbres. No. Eso antes es un tropiezo, porque el otro que come de todo lo va a ver. Ay, entonces yo no puedo entrar porque yo no como legumbres. Y el otro dice, no, yo voy al cielo, pero son opiniones. Yo voy al cielo porque yo como de todo. Y se pierde el que come legumbres. No, eso es un tropiezo, porque aquel que come legumbres, que va a decir, uy, entonces yo no puedo entrar al cielo porque yo solamente como legumbres. Eso es un problema, pensar que una opinión, lo que yo opino sobre los alimentos es lo que me salva a mí. Eso no salva a nadie. Aquí dice, ese versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice que eso es un tropiezo. En vez de ser algo que los está llevando al cielo, es un tropiezo. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Él está seguro, dice, yo sé y confío. Dice, yo sé y confío, ¿qué cosa? Nada es inmundo en sí mismo. Nada. El apóstol Pablo dice aquí, nada es
inmundo, sucio en sí mismo, sino para el que piensa que eso es sucio. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que muchos ven un obstáculo, un impedimento para ir al cielo, pero no es porque eso sea el problema, no es porque eso sea sucio, sino que ellos piensan que ese es el problema. Ven la suciedad en este alimento. Entonces solamente como legumbres porque piensan que el problema está en comer otra cosa diferente a las legumbres. Eso lo ven como sucio, inmundo, solamente ven limpio en el caso de las legumbres. Otro que ve limpio, yo puedo comer de todo. Y el que dice lo contrario, ya a esa parte ya lo ven como malo. ¿Por qué? Porque es de todo. Pero la Biblia dice que el problema ¿dónde está? No está en la misma cosa que ellos estén juzgando como sucio o como inmundo. Ahí no está el problema. Eso que ellos juzgan como sucio, como inmundo, no es el problema, no es la comida. En la comida no está el problema. En la comida no está la suciedad. La suciedad está en el pensamiento de la persona. Ahí está el problema. Por eso para creer en Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejar de creer en nuestro pensamiento para creer en la Biblia. Nuestro pensamiento acá, la Biblia, el pensamiento de Dios aquí, es diferente. Mi pensamiento, el pensamiento de Dios, están separados. Acá está mi pensamiento, aquí está el pensamiento de Dios. Tengo que dejar de creer en mi pensamiento y creer en la Biblia. Mi pensamiento son opiniones. Son opiniones. Nadie se salva por sus opiniones. Conoceréis la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué reclamo recibía Jesús de los escribas y los fariseos? ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos? Ellos pensaban, ese era su pensamiento, la suciedad la veían en las manos de los discípulos. Que ese era un problema. Como si fuera un obstáculo para ir al cielo, tener las manos sucias. El problema no estaba en las manos de los discípulos que tuvieran las manos sucias. El problema estaba en el pensamiento de los escribas y los fariseos que miraban eso como un obstáculo para ir al cielo. Ese era el problema. Por eso aquí el apóstol, ¿qué dice? El versículo 14. Yo sé, él sabe cuál es el problema. El apóstol Pablo sabe cuál es el problema. Dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Ya está limpio. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no hay problema? Que para ir al cielo no hay problema como las personas piensan que es por esto, que es por aquello y tienen los debates y tienen el problema con las opiniones. El apóstol Pablo sabe. Cristo hizo algo, ya nos limpió. Ya nos limpió del pecado. El obstáculo para ir al cielo no está en el alimento, no está en un día, está en el pecado que entró en el corazón de toda la humanidad. Y ese pecado lo limpió la sangre de Cristo. Por eso muchos piensan que el problema está fuera, que el problema está en el alimento, que el problema está en un día. El problema es que el pecado entró en el corazón de Adán, entró. El pecado entró en el corazón del hombre y el hombre perdió la justicia de Dios, perdió la santidad y se convirtió en pecador. Cuando el hombre perdió la justicia de Dios, perdió el corazón de Dios y el hombre creyó en Satanás, el hombre se convirtió en pecador. Bíblicamente, ahí está el problema. El problema no está en los alimentos. El problema no está afuera. No está en un día. No está en una forma, el problema no está en la forma de vestirse. No. El problema está en el corazón del ser humano, el pecado. Por eso Cristo, ¿de qué nos vino a limpiar? Del pecado. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, la persona necesita un corazón que limpio, sin pecado para poder ir al cielo, para ser justo. Versículo 15 dice, pero si tú por causa de la comida, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dice que muchos
solamente por una opinión sobre la comida, hacen que algunos se pierdan. ¿Por qué están enfocados en qué? ¿En la cruz de Cristo o en la comida? Están enfocados en la comida. Y en vez de predicar la cruz, ¿de qué hablan? De la comida. De eso hablan. Eso se puede comer, esto no se puede comer, y todo es un reglamento. Pero no pueden mirar que eso es un obstáculo ¿para qué? Para que otros se acerquen ¿a quién? A Jesucristo. Versículo 16 dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquí, en el versículo 17 dice, ¿qué no es el reino de Dios? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahí no está la salvación. La salvación no está en la comida, no está en la bebida. ¿Por qué aquí tiene que explicarse esto de forma detallada, exacta, de que el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida? Porque muchos en las opiniones se enfocan en eso, que la salvación tiene que ver con este tipo de alimentos. Si yo como de todo y estoy bien, y si solamente como legumbres estoy bien, y empiezan a tener choque, y la persona piensa, yo tengo la razón porque como legumbres, pues yo sí me salvo porque como legumbres, y el otro dice, yo me salvo porque como de todo. No. El reino de Dios no es para los que comen de todo, ni el reino de Dios es para los que comen legumbres, porque el reino de Dios no habla de comida. Al cielo no se va por una dieta alimentaria. Al cielo no se va de esa forma. Al cielo no se va porque tome una cosa o no tome otra cosa, tampoco. Dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Allí nos tenemos que quedar. Eso es lo que está escrito en la Biblia. El reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en días. No, en eso no consiste el reino de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste la salvación? Dice, sino justicia. Entonces, ¿cómo vamos al reino de los cielos? ¿Cómo vamos al cielo? Dice con justicia, la justicia de Dios. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, como el reino de Dios no es ni bebida, ni comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Dice que el reino de Dios tiene esas tres cosas. Justicia, paz y gozo. ¿Qué nos da la justicia? Cristo. El reino de Dios es justicia. Ahora vamos a mirar por qué el reino de Dios es justicia. Ahora sí, Corintios, carta de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ahí define la Biblia qué es la justicia de Dios. Porque en eso sí consiste la salvación. ¿En qué consiste la salvación? La justicia de Dios. Dice el versículo 30. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos capítulo 3. Vamos a mirar un momento mejor Romanos capítulo 3. Ahí nos explica sobre la justicia de Dios también. ¿Cuál es la justicia de Dios? Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es el Evangelio. ¿Aparte de qué? De la ley. Porque por la ley sí hay unos alimentos que se pueden comer, unos que no se pueden comer, unos días que se tienen que cumplir. Eso por la ley. Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora en el tiempo que estamos, ¿sí? No estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Dice, pero ahora, aparte de la ley, hay un camino que es la ley, que ya ese camino ya se mostró por Moisés para que los hombres quedaran condenados, no para que se salvaran por la ley. Por la ley quedamos condenados, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso tiene que venir Cristo para mostrarnos el camino diferente al cielo, porque por la ley no podemos. Por eso dice, yo soy el camino. ¿Por qué?
porque Él es el Evangelio, Él es la salvación, es el que perdona todos nuestros pecados con su sangre en la cruz. Por eso, yo soy el camino no es la ley. Por eso de Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es esa justicia de Dios? Si el reino de Dios, el reino de los cielos, la salvación, no depende ni en comida, ni en bebida, entonces, ¿de qué depende la justicia de Dios? Aquí lo explica claramente, la fe en Jesucristo. Es el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? A través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo pasamos a ser justos o limpios de pecado. ¿Qué nos limpió de todo nuestro pecado una vez y para siempre? La sangre de Cristo. En esa sangre, el que tiene la justicia de Dios se llama justo. Los justos en la Biblia son las personas que creen la verdad. Justos. En el Antiguo Testamento encontramos todos los hombres de la fe se llaman justos. En el Nuevo Testamento los hombres de la fe se llaman justos. El pecador no es el de la fe. El pecador tiene el pecado, se llama pecador. Tiene pecado, se llama pecador. Tiene la justicia de Dios, se llama justo. Son dos grupos. El que tiene la justicia de Dios se llama justo. El que tiene el pecado se llama pecador. Son diferentes. Tiene el pecado, está conectado con Satanás. Tiene la justicia de Dios, está conectado con Cristo. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? A través de la sangre de Cristo, creyendo en la sangre de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, esto es perdón, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por la sangre de Cristo somos justos. El que cree esa verdad, el que cree en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo hizo algo con nuestro corazón. Lo lavó del pecado, Apocalipsis 1:5. Lo limpió, lo lavó. Ya estamos, ¿qué? Limpios del pecado con la sangre de Cristo. Quien cree en esa sangre, en la sangre de Cristo, se llama justo. Quien no cree en la sangre de Cristo sigue diciendo que es pecador. O sigue pensando que es por comer algo que va a ser justo o que va a ser santo por lo que come. No, por lo que comemos no. Somos justos, somos santos por la sangre de Cristo, por la fe en la sangre de Cristo. Romanos 3:25. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que tiene la fe de Jesús es justo. Así llama la Biblia al que tiene la fe de Jesús, se llama justo. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Quien cree en la obra de Cristo, quien cree en la sangre de Cristo se llama justo. Eso es la ley de la fe. Otros están en la ley de los mandamientos, pensando que por los mandamientos van a ser justos. No, por los mandamientos no hay justo ni aun uno. Por los mandamientos no hay justo. Por la fe sí, mas el justo por la fe vivirá. El justo está conectado por la fe, es justo por la fe. La fe es la entrada al cielo. La fe nos hace justos. Los que no tienen la fe solamente confiesan que son pecadores, porque no tienen la fe. Por eso con el corazón se cree la justicia de Dios. Con el corazón creemos que la sangre de Cristo nos lavó del pecado. Con el corazón creyendo esa verdad,
luego lo testificamos, con el corazón se cree. Eso dice Romanos capítulo 10, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Con el corazón creemos, con la boca confesamos eso que creemos. Aquellos que creen por la ley de la fe, ¿qué creemos? Somos justos, somos limpios de pecado por la sangre de Cristo. No hay nada en nuestra obra que nos haga justos, nada. Por la ley nunca podemos ser justos. Por la ley, ¿qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno, por la ley. Y por la fe sí hay justos, por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, mirando. ¿Qué dice el Evangelio? Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. Entonces, ¿con qué está pegado el Evangelio? El Evangelio es la justicia de Dios. El Evangelio es Cristo. Eso es el Evangelio, Cristo mismo. La justicia de Dios es igual al Evangelio. Aquí dice, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dentro del Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La sangre de Cristo que nos lavó del pecado. Dejó nuestro corazón limpio, blanco de pecado. Blancos. Ya nuestro corazón, ¿cómo está? Blanco, limpio de pecado. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Eso se llama la justicia de Dios, o el Evangelio es lo mismo. Eso es lo que enseña Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, esto no es en la opinión de los hombres. En la opinión de los hombres somos pecadores porque pecamos todos los días. Esa es la opinión humana. Somos pecadores porque pecamos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Porque en el Evangelio, ¿qué pasa? La justicia de Dios se revela por fe. Es una revelación. Dios abre nuestra mente, Dios abre nuestro corazón y nos permite ver la verdad que está escrita en la Biblia. Pero es una revelación, es un misterio. La justicia de Dios es un misterio. ¿Qué hace? Se revela por fe y para fe. Por fe entendemos que somos justos, porque la Biblia nos muestra a través de la palabra y descubrimos que la sangre de Cristo nos lavó del pecado. Eso lo entendemos por fe. No vimos a Cristo muriendo en la cruz. Físicamente no lo vimos. Creemos la Biblia como la verdad y creemos que este testimonio es verdadero y creemos que esa sangre nos lavó del pecado. Como creemos esta verdad, somos justos. Confesamos que somos justos porque en nuestro corazón creemos la verdad. Las personas que creen la verdad en la Biblia se llaman justos. El pecador cree la mentira. Así enseña la Biblia. El pecador cree la mentira, el justo cree la verdad. ¿Cómo sabemos que el justo cree la verdad? Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 25, 26, ya les confirmo. Dice quiénes son los justos. Esta definición de la Biblia es muy exacta. Isaías 26, 2 dice quiénes son los justos. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los justos son los que guardan la verdad, los que creen la verdad en el corazón. Se llaman justos. El pecador es el que cree la mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido mentiroso y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El pecador es hijo de Satanás, es mentiroso en ese sentido porque es hijo del diablo, no cree en la verdad. El justo es hijo de Dios. Dice que son los que guardan la verdad, los que creen la verdad se llaman justos. En toda la Biblia los que creen la verdad se llaman justos. Por eso Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Justo. Entonces la justicia de Dios, mirando Romanos 3, que ya miramos el versículo 25, dice,
a quien Dios puso, está hablando de Cristo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús, ¿qué hace Cristo? Lo justifica, se llama justo. Quien no tiene la fe de Jesús se va a llamar pecador, porque no tiene la fe de ¿quién? No tiene la fe de Jesús. Aquel que tiene la fe de Jesús es justo. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo somos justos? Por la fe. Aquí no dice de otra forma, sino ¿por qué? Por la fe. Cuando miramos en Romanos capítulo 10, Romanos 10, en el versículo 1, Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el anhelo de Pablo, la salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo que ignoran? La justicia de Dios, ¿qué es? Ignoran el Evangelio, ignoran a Cristo. Cuando se ignora la justicia de Dios, se ignora a Cristo. Por eso las personas que piensan que lo que los va a salvar es lo que comen, ¿qué están ignorando? La justicia de Dios. Porque ni lo que comen ni lo que no comen lo salva. Eso no salva a nadie. Los judíos también, mirando la ley, ¿qué no conocían? La justicia de Dios, que es Cristo. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por la ley tiene que cumplir y no fallar nada. Eso es imposible, no podemos cumplir todos los mandamientos siempre sin fallar ninguno. Esa es la justicia que pide la ley. Tienes que cumplir todos los mandamientos. No podemos. Entonces no vas al cielo. Si quieres ir al cielo por la justicia de la ley, de los mandamientos, tienes que cumplir todo siempre, es imposible. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe. Esta es la justicia por la fe, esto es el Evangelio. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, que es la justicia, ¿sí? O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muchos piensan que está lejos, que la justicia de Dios es inalcanzable. Sí era, por la ley no podemos, por nosotros mismos es inalcanzable. Pero como Cristo vino, nos trajo la gracia, nos trajo la misericordia, nos trajo la justicia de Dios, la trajo Cristo. Tenemos que recibir. Ya Él hizo todo. Nos está entregando la justicia, nos regala, es un regalo. Toma la justicia de Dios. Si yo recibo la justicia de Dios, justo. Si desprecio la justicia de Dios, me pierdo. Sigo diciendo toda mi vida que soy pecador porque no quiero recibir la gracia, el regalo de Dios. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús, dice el versículo 9, sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿quién puede confesar a Jesús como Señor? El que cree en su corazón que Dios le levantó ¿de qué? De los muertos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón creo que la sangre de Cristo me lavó de todos mis pecados. Con mi corazón creo en el Evangelio que soy justo. Si creo en el Evangelio, soy justo porque recibí la justicia de Dios. Cuando yo tengo el pecado, soy pecador. Pero cuando tengo la justicia de Dios, cuando recibo la justicia de Dios en mi corazón a través del Evangelio, ¿qué tengo que decir? Si tengo la justicia, soy justo porque
La justicia de Dios me hizo justo. Y el que no tiene la justicia de Dios no tiene el evangelio. ¿Qué va a decir? Pues que es pecador. Como si no tuviera a Cristo, como si no conociera a Cristo. Eso es el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo en mi corazón que la sangre de Cristo me lavó del pecado, lo creí, la justicia de Dios la creo. Entonces confieso de que no tengo pecado. Si creo la justicia de Dios en mi corazón, si creo en mi corazón que la sangre de Cristo me lavó del pecado, confieso de que no tengo pecado. Porque si lo que yo tengo en la boca y en el corazón es diferente, entonces eso no es el evangelio. En mi corazón digo que estoy limpio de pecado. Y en mi boca digo que tengo pecado. No es extraño. ¿Cómo voy a decir una cosa? En el corazón digo que no tengo pecado y en la boca digo que tengo pecado. No. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que dice que es pecador, que tiene pecado, ¿por qué dice que tiene pecado? Porque en el corazón tiene pecado, no tiene la justicia de Dios. El que tiene pecado en su corazón no tiene la justicia de Dios. Por eso con el corazón se cree, con la boca se confiesa. El justo, el que cree la verdad en su corazón, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad del evangelio. La verdad que revela la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Que la sangre de Cristo me lavó mi corazón del pecado. Cuando yo creo la verdad, que la sangre de Cristo me lavó del pecado, creo esa verdad, confieso la verdad. ¿Cuál verdad? Que estoy limpio de pecado por la sangre de Cristo una vez y para siempre. Que a mí no me limpia del pecado la comida. A mí no me limpia de pecado el vestido. A mí no me limpia de pecado un día, no importa qué día sea. La justicia de Dios me enseña que la sangre de Cristo en la cruz lavó mi corazón del pecado. Y como yo creo esa verdad con mi corazón, la confieso con mi boca de que soy justo y que no tengo pecado por la sangre de Cristo. Versículo 10 dice eso. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Aquellos que solamente confiesan que tienen pecado, que son pecadores, esas palabras los van a condenar. Aquellos que confiesan que son justos, que son limpios de pecado por la sangre de Cristo se salvan. ¿Por qué? Están confesando la justicia que creyeron en su corazón. ¿Cuál justicia? La sangre de Cristo me lavó de pecado. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere. Entonces somos justos. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué somos justos? Vamos a mirar un momento. Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Por qué decimos que somos justos? Muy importante. Bíblicamente, ¿por qué nosotros podemos decir que somos justos? Primera de Juan, ya les digo el capítulo. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 1. Primero Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice que el mundo no conoce a los hijos de Dios, el mundo no conoce a los justos. El mundo solamente conoce a los pecadores. Todos somos pecadores, dicen las personas. Pero los hijos de Dios dice que no los conoce el mundo. No los conoce. ¿A quién? A los justos, a la gente guardadora de verdades. Isaías 26:2. Luego, dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquellos que sabemos que fuimos limpios de pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Tenemos pecado? ¿O dice que nos purificamos? Estamos limpios, dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Dios es puro, los justos son puros. Eso en la Biblia. Aquí no habla de pecado. El pecado es la mancha. Pero la justicia de Dios nos dice que somos puros así como Él es. En esa esperanza de que Cristo nos lavó del pecado, dice que nos purificamos nosotros. ¿De qué forma nos purificamos? Versículo 3.
Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice así, de esa forma. Luego, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues la ley es el pecado, perdón. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar el pecado, quitar. Limpiarnos del pecado, para eso apareció. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué? No peca. Estando en Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Pecamos o no pecamos? Estando en Dios. Ese versículo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es muy importante. Aquí no está hablando de las obras. Porque muchos se confunden y piensan que está hablando de las obras aquí. ¿Por qué usted es pecador? Porque yo peco, yo tengo malos pensamientos, yo tengo malos deseos. Por eso soy pecador. Pero aquí dice que el que permanece en Dios, ¿qué pasa? ¿Peca o no peca? Dice que el que permanece en Dios no peca. ¿De qué está hablando? ¿De qué pecado está hablando? El pecado del que la Biblia habla es la incredulidad. El que permanece en Dios no es incrédulo, es justo. Ese pecado, el que dice aquí, no es el pecado de las obras, de las malas obras. De ese pecado no está hablando. Por eso en Primera de Juan hay mucho problema con el que no tiene la salvación. Porque el que no tiene la salvación mira el pecado solamente en sus obras. Pero aquí no está hablando del pecado de robar, de matar, de mentir, no. Está hablando del pecado que convierte a un pecador en pecador. ¿Cuál es? No cree en Dios. Ese es el pecado que convierte a un pecador en pecador. Ese es el pecado que hace a los pecadores pecadores. ¿Cuál? Ese versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, eso significa que es justo. El que es justo, ¿qué pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces estaba ubicando el pecado del que está hablando ¿con quién? Con Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? La incredulidad. Dejó de creer en Dios estando en el cielo. Siendo un ángel, dejó de creer en Dios, se rebeló contra Dios. Se convirtió en Satanás. Él creó el pecado. Por eso es el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál fue el pecado? Robar, matar, mentir. No, eso no hizo Satanás. Lo que convirtió a Satanás en Satanás es la incredulidad. Dejó de creer en Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer el pecado, quitar el pecado. Luego, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Dice que no hace ¿qué? El que no hace justicia no es de Dios. ¿Qué significa que no hace justicia? No está hablando de buenas obras, porque muchas personas piensan que la justicia es buenas obras. No. El que no hace justicia es el que no cree en el Evangelio. El que cree en el Evangelio, eso es hacer justicia. Es salvo, es justo. Hacer justicia es creer en el Evangelio. ¿Quién no hace justicia? El que no cree en el Evangelio. Es incrédulo, es injusto. El justo es el que cree en el Evangelio, el que cree en la justicia de Dios se llama justo. Cree que la sangre de Cristo lo lavó del pecado. Eso cree. Luego dice,
Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Luego hay un versículo que dice que somos justos tal cual como Él es. Un momento. Un momento y miramos ese versículo que dice que somos justos, pero dice tal cual como Él es. Y ya un momento. Dice que somos justos tal cual como Él es. Esa parte es muy importante. Porque no somos justos de cualquier forma. Dice tal cual como Él es. Si no, que se me escapa el versículo. Que dice que 2.29, miremos a ver un momento. No, pero ese no es. Si lo estaba mirando, no, pero ese no es. No, dice que somos justos tal cual como Él es. Tal cual. Pero dice tal cual. 1.37, miremos a ver. Un segundo y ya miramos. Que ese versículo es importante. 3.7. Ah, sí, 3.7, perdón, sí, se me había olvidado. Primero de Juan 3.7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es. Dice que el que hace justicia es justo. ¿De qué forma? Como Él es. Y acá antes leímos en el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Dice, como Él es puro, y acá dice, el que cree en Dios es justo como Dios es justo. ¿De qué justicia habla la Biblia? El que hace justicia es de Dios, el que no hace justicia no es de Dios. El que peca es de ¿quién? Del diablo. El que no peca es de Dios. Muchos cuando leen la primera carta de Juan, ellos solamente conocen el pecado de los mandamientos, no más. Entonces, ¿quién es pecador? Pues el que roba, el que miente. Eso es el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Solamente conocen esto, no más, hasta aquí. El pecado por la ley, por los mandamientos, no más. No conocen otro tipo de pecado, solamente ese pecado conocen. Entonces, ¿quién es pecador? Pues el que roba, el que mata, el que miente, el que se enoja, el que dice groserías, el que come tal cosa. Ese es pecador, no más. Pero aquí, ¿qué dice? Y sabéis, el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué es lo que no hay en Cristo? No hay pecado. No hay pecado en Cristo, no hay pecado. No hay pecado. En Él no hay pecado. Pero el que cree en Jesucristo dice que es puro como Él es puro. Eso es el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Luego en el versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Tenemos la misma justicia de Dios. Eso es un cristiano bíblicamente. Justo
¿De qué forma? ¿Justo de qué forma? Justo tal cual como Dios es justo. Limpio de pecado tal cual como Dios es limpio de pecado. Así somos nosotros por la sangre de Cristo. Eso es un misterio. Eso es el Evangelio. Somos tan limpios de pecado como Dios es limpio de pecado. Somos tan justos como Dios es justo. Somos tan santos como Dios es santo. Eso dice la Biblia. Dice, sed santos. No dice, háganse santos. No. Eso es el Evangelio. Sed santos. Somos justos. Somos puros. ¿Cómo lo sabemos? 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro, somos puros por la sangre de Cristo. Así como Él es justo, somos justos por la justicia de Cristo. No más. Eso es el Evangelio. Ahora vamos a mirar Juan capítulo 16. La obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 nos va a mostrar el pecado y la justicia de Dios. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad. ¿Cuál es la justicia de Dios? La sangre de Cristo que nos lavó del pecado. El pecado nos condena al infierno. La justicia de Dios nos lleva al cielo. Por Adán quedamos con el pecado en el corazón. Todos, la raza humana. Con la sangre de Cristo quedamos limpios de pecado. Está el problema y la solución. ¿Cuál es la solución? El Evangelio. La justicia de Dios. Juan capítulo 16, el versículo 7 dice, Juan 16, 7, Evangelio de Juan dice 16, 7, pero yo os digo la verdad. ¿Quién dice la verdad? Cristo, nadie más. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene que convencer al mundo entero, a todos los hombres, de pecado. ¿Cuál pecado? Vamos a mirar cuál es el pecado que condena a los hombres. Hay un pecado que condena a los hombres. Tiene que convencer el Espíritu Santo a todos los hombres de pecado, de justicia y de juicio. De esas tres cosas tiene que convencer al mundo entero. Eso es el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que hace que los hombres sean pecadores? ¿Cuál es el pecado que no permite que los hombres digan que son justos? La incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí. El que no cree en Dios, ¿qué dice? Pues pecador, pecador, pecador. Claro, porque no cree. No cree en Dios, ¿qué tiene que decir? Pues que es pecador. Esa es la verdad. ¿Es pecador? ¿Qué va a decir? Pues yo tengo pecado. ¿Es justo? ¿Qué va a decir? Yo no tengo pecado, porque Cristo me lavó del pecado, Cristo me limpió. La justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso es la justicia de Dios. Él en la cruz derramó su sangre y nos dejó justos. De justicia por cuanto voy al Padre. Va al Padre, ¿por qué va al Padre? Ya nos limpió del pecado. Juan 19:30 dijo, consumado es. Ya están limpios de pecado, mi sangre los lavó. Versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, Romanos capítulo 5, vamos a mirar, aparece nuevamente esa palabra, la justicia de Dios. Vamos a mirar. Romanos capítulo 5, versículo 16, Romanos 5, 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Los hombres por cuántos pecados son condenados. Bíblicamente. Aquí dice, Romanos 5:16 dice que los seres humanos van a ser condenados por un pecado. Uno solo. ¿Cómo? Sí, lea Romanos 5:19 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por eso el Espíritu Santo, ya leímos en Juan capítulo 16, versículo 9, que el pecado es la incredulidad. No creer en Dios es el pecado. Y aquí dice que el ser humano va a ser condenado por un pecado. ¿Cuál pecado? No creer en Dios. No creer en la sangre de Cristo, no creer en la justicia de Dios. No creer que la sangre de Cristo nos lavó del pecado una vez y para siempre. Aquí dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Los hombres van a ser condenados por un solo pecado. Pero cuando van a recibir el perdón, recibimos el perdón por todos los pecados. Por el pecado de Adán, que nos hizo pecadores a todos los hombres, y vamos a ser perdonados por los pecados que cometemos todos los días. La sangre de Cristo nos perdonó del pecado que cometió Adán, que nos hizo pecadores a todos, la incredulidad de Adán, nos hizo incrédulos a todos, pero esa sangre, la sangre de Cristo, perdona el pecado de Adán, desde el primer hombre hasta el último hombre. Y la sangre de Cristo perdona todos mis pecados que yo cometo diariamente. ¿Dónde quedó limpio todo el pecado? El pecado de Adán y el pecado que yo cometo diariamente, desde que nazco hasta que muero, yo cometo el pecado. ¿Dónde quedó limpio todo el pecado bíblicamente? Con la sangre de Cristo. Pero una cosa es el perdón de Dios que cubre todos los pecados de todos los hombres. La sangre de Cristo perdona el pecado de todos los hombres. Una cosa es la justicia de Dios cubre todos los pecados de todos los hombres. Pero cuando la Biblia habla de la condenación, el hombre va a ser condenado por un solo pecado. Cuando nos perdona la sangre de Cristo, nos perdona de todos los pecados de todos los hombres. Pero el juicio de Dios para condenación es por un pecado. Por un solo pecado se va al infierno, por uno solo. Pero cuando Cristo perdona, perdona el pecado de todos los hombres, todos los pecados de todos los hombres. Eso es Romanos 5:16. El don perdona todos los pecados. El juicio de Dios para condenación es por un solo pecado. Pueden verificarlo, ahí está escrito. Por eso la justicia de Dios es la sangre de Cristo que nos lava del pecado una vez y para siempre, no más. Ahora Romanos 5:19, ¿qué va a decir? Romanos 5:19 va a hablar nuevamente de la justicia de Dios, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por Adán todos somos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno, esto es de Cristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos por la obediencia de Cristo, por la sangre de Cristo, dice que somos constituidos ¿qué? Justos. La sangre de Cristo nos hizo justos, la sangre de Cristo nos lavó del pecado una vez y para siempre. Dicen, no, yo no creo, yo no estoy limpio de pecado. Bueno, vamos a finalizar con el versículo que muchas veces hemos compartido al final. Apocalipsis 1:5. Porque ahí dice que nos lavó. Y si no dice que nos lavó, pues estamos limpios. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué me gusta tanto esta palabra? Porque es el amor de Dios. La justicia de Dios nos muestra el amor de Dios. Y la justicia de Dios nos muestra que la sangre de Cristo nos lavó del pecado. Entonces, ¿cómo quedamos? Limpios de pecado. Porque dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De qué forma nos lavó? 100% de pecado. Estamos limpios de pecado. Eso se llama un justo, un santo. Está limpio de pecado. No por él, por la sangre de Cristo. Estamos limpios de pecado no porque no cometamos pecados. Estamos limpios de pecado porque la sangre de Cristo nos lavó del pecado en la cruz. Por eso estamos limpios de pecado. Por eso decimos que estamos limpios de pecado. Por eso creemos que estamos limpios de pecado. No porque no pequemos, porque no cometamos faltas todos los días, sino porque en nuestro corazón hay la fe bíblica, que es la sangre de Cristo nos lavó del pecado. Si dice que nos lavó, estamos limpios. Eso nos hace justos, nada más. ¿La obra de quién?
de Cristo. Muchas gracias por escuchar. Entonces hasta ahora compartimos esta noche. Espero que el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos nuevamente mirando la palabra de Dios.